Hola, vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es una enfermedad que compromete las articulaciones sinoviales, desgasta el cartílago articular y nos quita la capacidad de movilidad y de soportar carga. Compromete básicamente articulaciones de carga como la rodilla, como la cadera, articulaciones de la columna vertebral, en donde se llama espondiloartrosis, y el hombro, que es una articulación que no tiene gran carga, tiene gran movilidad. La artrosis como tal es un deterioro del cartílago articular, lo va adelgazando, le va haciendo perder propiedades de amortiguamiento y de disminución de la fricción, y deteriora los músculos alrededor y los tejidos alrededor de una articulación. Causa dolores en el caso de las rodillas al desplazarse mucho tiempo, caminar, al subir y bajar escaleras, al agacharse a recoger algo y subir, como cuando vamos al baño, cuando se levanta una persona de la silla. La articulación de las rodillas son las más comprometidas porque además soportan carga. Comprometen a personas mayores de 50 a 60 años, aunque ya vemos personas mayores de 40, de 30 años que tienen factores de riesgo, los cuales sufren de artrosis de la rodilla. Es una enfermedad primaria, o sea que no se sabe el origen directamente, parece ser el paso de los años, algo genético y algunos factores que hacen que se desgaste el cartílago, además de factores mecánicos como el exceso de peso o el exceso de carga con algunos deportes o trabajos. Hay personas que han sufrido accidentes y después del accidente su rodilla queda mal alineada y se produce una artrosis secundaria. Pero vamos a hablar de la primaria, en donde hay un desgaste articular sin un origen directo. Estas personas sufren de dolor, como decía, subir o bajar escaleras, trotar ciertas distancias, caminar mucho, levantarse de la silla o espontáneamente cuando tienen las rodillas dobladas. ¿En qué consiste? Vamos a ver aquí en la gráfica en qué consiste una articulación sinovial. Veamos ahí la articulación de la rodilla con el hueso fémur, la tibia. En el extremo del hueso fémur y el extremo de la tibia lo vemos ahí como remarcado. Está el cartílago, que es un reborde, como un remate de un tejido cauchoso en ambos lados, que una vez se aproximan y hacen movilidad, ellos se amortiguan como dos remates de caucho. Este tejido cauchoso se llama cartílago y tiene propiedades similares al caucho porque se adelgaza cuando lo ponemos presión y carga, ya que él tiene capacidad de absorber y mantener el agua. Cuando lo sometemos a carga, digámoslo así, se disminuye su tamaño, se aprieta, elimina moléculas de agua y luego las reabsorbe. Esta capacidad se va perdiendo, pero volvamos a la articulación. La articulación está reforzada por una cápsula que lo rodea, lo vemos ahí en la gráfica. Esa cápsula produce un líquido que es el mejor lubricante del mundo, con un coeficiente de fricción el más bajo que existe, que permite que la movilidad sea muy, muy eficaz. Rodeando a esto está un tejido conectivo donde hay ligamentos que refuerzan la articulación, la estabilizan y la alinean para que se mueva en el plano adecuado de movimiento y en el ángulo adecuado. Y unos músculos que se clasifican en dos grandes tipos. Unos que mantienen la articulación estabilizada ayudándole a los ligamentos para que se doble y se extienda en el debido ángulo, en el debido plano. Y unos músculos que la movilizan, los músculos estabilizadores y los que se mueven. Todos estos tejidos que les he nombrado sufren con la artrosis. Desde los 30 años nuestro cartílago se va adelgazando y va perdiendo cierta capacidad de amortiguamiento, o sea, de sus moléculas de captar y retener agua. Debido también a la atrofia muscular que ocurre naturalmente desde los 30 años y ahora con nuestro mundo sedentario de mucho antes. Pero no solo es esto lo que produce la artrosis, ese desgaste mecánico por el paso de los años, sino que también nuestra alimentación, nuestro ambiente, nuestra falta de descanso, el mismo sedentarismo, lo que comemos, hace que se produzca una situación crónica de inflamación denominada inflamación crónica de bajo grado, y más adelante con el paso de los años también se produzca una resistencia anabólica que hace que perdamos la capacidad de renovar tejidos. Pero cuando hay una inflamación crónica, ¿qué pasa? Que el cartílago no es capaz de regenerar sus tejidos y va sufriendo un deterioro. Esa inflamación va deteriorando el cartílago. Además, lo que comemos, lo que hacemos, nos faltan proteínas, nos faltan ciertos aminoácidos, ciertos elementos en la nutrición, nos falta poner la carga adecuada al cartílago, ya sea por exceso de carga o sea por sedentarismo. Todo esto hace que se deteriore el cartílago y pierda la capacidad, los condrocitos, de volver a regenerarlo. Si a esto le sumamos la resistencia anabólica, vamos a tener un cartílago deteriorado
que va perdiendo capacidad de carga, pero además se va atrofiando el músculo, se van atrofiando los ligamentos que hay alrededor de este cartílago y tenemos una persona y además se va perdiendo la capacidad de sensar. Existe un circuito eléctrico cerrado con unos sensores en la rodilla, en todas las partes de la rodilla, que le dicen al cerebro, a las centrales, qué está ocurriendo, a qué velocidad está dando el movimiento, qué necesidad motriz tenemos al subir o bajar una escalera, al tropezarnos en un andén. El cerebro integra la información, la reaprende si es el caso, y envía una respuesta a los músculos estabilizadores para que ejecuten la acción y neutralicen la carga como es debido. Como les decía, todo esto se pierde con la artrosis, el cartílago se adelgaza, pierde la capacidad de amortiguar y vienen los síntomas. ¿Qué hacemos médicamente? Lo que siempre hacemos cuando hacemos la medicina bien hecha. Uno, tratar los síntomas y las consecuencias de la enfermedad con la escala del dolor, donde al principio usamos analgésicos tipo acetaminofeno, analgésicos como antiinflamatorios, como tipo naproxeno y ibuprofeno, pero si el dolor es más fuerte vamos escalando para manejar el dolor. Hay unos medicamentos que tratan de frenar un poco el daño del cartílago, como la diacereína, como unas sustancias insaponificables del aguacate, se llaman así, y como arpagofito, que es un vegetal. Todos ellos se utilizan también como fármacos para tratar de disminuir el deterioro del cartílago. Están las inyecciones de ácido hialurónico como una infiltración. Hay que quitarse el miedo a las infiltraciones, son muy eficaces en manos expertas de reumatólogo, ortopedista, médico del deporte o médico fisiatra. También hay infiltraciones de corticoides que, hechas en su debido tiempo, reguladas y escogido bien el paciente, son excelentes y muy económicas. Decía yo del ácido hialurónico, es una sustancia que naturalmente se encuentra en el cartílago. Al inyectarla, el cartílago vuelve a tomar capacidad de absorber y de amortiguar. Pero lo más moderno que hay es tomar sangre del paciente, centrifugarla y sacar la parte que es rica en plaquetas, esto se llama plasma rico en plaquetas, e inyectarlo en la rodilla. Todo esto son excelentes, diría que el plasma rico ha cobrado mucha importancia y cada vez hay más estudios que comprueban su eficacia. Es del mismo paciente, digámosle que es una medicina biológica y natural. Y la inyección de corticoides también es muy eficaz, la verdad, sobre todo por lo económico y que nos da unos 6 meses a un año de alivio. Pero todo esto no tiene sentido, no es completo, si no hacemos la medicina completa como debe ser. Y manejamos la situación que hace que el cartílago se deteriore, ya sea el exceso de peso de la persona, ya sea el exceso de carga que está teniendo con algunos trabajos o algunos ejercicios. Tenemos que también mejorar todos los sistemas que mejoran la estabilización de la rótula, de la rodilla, como el músculo cuádriceps, como el músculo isquiotibial que produce el movimiento, como los músculos que estabilizan la rodilla, el vasto medial oblicuo, el glúteo medio, todos los músculos del core que amortiguan la rodilla, mejorar el patrón de la marcha y mejorar los sensores para que el cerebro estabilice más pronto la rodilla. Eso se llama trabajo de propiocepción. Entonces hablo de fuerza, de músculos estabilizadores, de músculos movilizadores, del core, mejorar en general la condición física, mejorar los propioceptores. Y ojo, siempre el paciente viene a un nutricionista para que le mire su dieta, si tiene una dieta con hartos componentes proinflamatorios, y le dé una dieta antiinflamatoria. Como vemos, el manejo de la artrosis es integral, es un equipo interdisciplinario, debe tomarse en serio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, el paciente puede mejorar enormemente con toda esta terapia, con esta rehabilitación muscular, propioceptiva, cambio de la nutrición y con algunos medicamentos, y no tiene necesidad de someterse a cirugía sino hasta ya una edad muy avanzada. Los invito a consultar a un médico ortopedista, fisiatra, médico del deporte, reumatólogo cuando tengan sus padecimientos de rodilla.